si yo, por ejemplo, estoy en el Titanic, y estoy en el Titanic y el Titanic ha golpeado el iceberg, y por cierto, esta tierra ha golpeado al iceberg en el Edén. O sea, esta tierra no ha golpeado el iceberg cuando cayeron las dos torres en América. No, esta tierra ha golpeado el iceberg en el Edén. Dios está sujetando el barco. Este barco está siendo sujetado por Dios. Pero si yo estoy en el Titanic, yo he escuchado que ha golpeado un iceberg. Y yo escucho al ingeniero. Yo escucho al ingeniero subiendo a donde está el capitán. Y le escucho al ingeniero decir, hay 4 compartimentos inundados. El agua está entrando a esta velocidad, etcétera, 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 etcétera. Y el ingeniero va y le dice al capitán, quedan 2 horas y 45 minutos. Yo puedo identificar que ese ingeniero está diciendo, mira, no cuidaron de mi barco lo suficiente, así que os voy a dar 2 horas y 45 minutos. ¿Le está dando 2 horas y 45 minutos porque no quiere darle más? ¿O porque no puede darle más? O sea, cuando llega el ingeniero al cabo de 1 hora y dice queda 1 hora y 45 minutos, el capitán le está pensando, este ingeniero, ¿no me puedes dar 3 horas? Mira, es que es la 1 de la madrugada, hace mucho frío, danos 5 horas, por favor. No, el ingeniero no te puede dar 5 horas, porque no tiene 5 horas, porque hay una velocidad de entrada de agua, no tiene 5 horas, tiene 1 hora y 45 minutos. Cuando el barco empieza a inclinarse, cuando el Titanic empieza a inclinarse, en ese momento, el ingeniero dice, quedan 45 minutos. Ay, este ingeniero, 45 minutos. Claro, cuando Dios da 120 años, Dios sabe a qué velocidad está entrando agua en el barco de esta tierra que se está hundiendo. Y le está diciendo que si no hacen nada, que si se están apartando, que si no están cuidando de la tierra, que si no están respetando a la tierra en esto, en lo otro, que si no están cuidándose, hay una repercusión. Hay una repercusión. Y a este paso, a esta velocidad en la que van, tienen 120 años. Noé, diles, tienen 120 años. 120 años. Lo más curioso de todo es que esos 120 años, cuando tú pones por cada uno de esos años, 120 años, tú pones lo que en la Biblia se conoce como el jubileo, que son 50 años. ¿Cuántos son 12 por 50? Son 600, pero cuando tú pones 120 años y lo multiplicas por 50 son 6.000. ¿Te suena la cifra de 6.000 años? Pero es que hasta las Naciones Unidas están diciendo, como no cambiemos de hacer cosas, es que quedan, y están hablando, quedan 12 años, o están hablando, quedan tantos años, etcétera, etcétera. Si ellos mismos se están dando cuenta. Entonces, cuando Dios lo dice, es Dios que viene aquí a castigar. Pero cuando las Naciones Unidas lo dice, no, es simplemente evidencias. O sea, que el Señor es ciego, no ve las evidencias que esto nos está llevando a la autodestrucción. Os quiero hacer una pregunta a los oyentes. ¿Ustedes creen que nosotros necesitamos que Dios nos ayude para que este mundo sea destruido? Porque nosotros solos no vamos a poder destruirlo. Hay más de 55.000 bombas nucleares guardadas en la tripa de esta tierra. Más de 55.000 bombas nucleares. Correcto. Si es que no necesitamos ayuda, nosotros solitos nos valemos. Entonces, ¿viene el Señor a destruir la tierra o viene el Señor a rescatar a aquellos que son sus hijos con la tierra destruyéndose? Eso vino a hacer, es que vino a rescatar. El Señor vino a rescatar. Se nos olvida. Y se nos olvida, te voy a decir por qué. Se nos olvida porque leemos la Biblia fragmentada. No filtramos todo por Cristo. Cuando Cristo llegó, este mundo estaba en oscuridad. A este mundo se le fue la luz en el momento en el cual Adán y Eva pecó. Ese mundo de luz, cuando se empezaron a ver desnudos, esa gloria que les vestía ya no les vestía, etc. La luz se apagó, el interruptor se apagó. Pero además os voy a decir una cosa. Ese interruptor se apagó y no se volvió a encender. No cuando Moisés empezó a escribir la Biblia. No se encendió el interruptor.
Ni siquiera cuando Daniel hizo sus profecías, tampoco se encendió el interruptor. ¿Por qué? Porque llegamos a la época de Jesús, hace 2000 años atrás, y Jesús todavía encuentra este mundo en oscuridad. Entonces, nosotros no podemos ir al lado oscuro, a la época oscura, sin la luz del carácter de Dios revelado por Cristo. Bueno, es simplemente hay gente que sus preguntas están fragmentadas, no teniendo en cuenta lo que Dios nos ha revelado en Cristo Jesús. Es la revelación de su carácter. Todo tiene que ser filtrado por el carácter de Dios. Todo.